Buenísimo esto que acaba de suceder en Colombia, la noticia, una berraquera de noticia. Ahora sí, están asustados muchos porque el show que habían montado en redes no salió para nada bien. Y es que el gobierno de Gustavo Petro logra bajar la tasa de desempleo para este mes de abril en 8.8%, queridos colombianos, la más baja en los últimos 10 años y la más baja para un mes de abril desde 2001, o sea, los últimos, 24, 23 años. Es una locura de noticia, queridos colombianos. Se cae por completo el show que tenían, que si subía el salario mínimo se iba a acabar el empleo, que iba a haber desempleo. Se cae por completo el show mediático que tienen con el tema de la consulta popular, con el tema de la reforma laboral, que si se le da a los aprendices del SENA un contrato laboral, un contrato de aprendizaje con carácter laboral, que eso va a acabar con el empleo para los aprendices del SENA. Aquí es donde las cifras, los hechos acaban los relatos completamente. Y yo también me hacía la pregunta, ¿por qué carajos en plena consulta popular, en plena discusión de la reforma laboral, que le tumbaron el artículo a los aprendices del SENA, ¿no? Ya la vimos la noticia. ¿Por qué salen noticias contra el SENA, contra los directivos del SENA en plena discusión? ¿Por qué no se hacía antes si las noticias vienen de antes? Pues resulta que el SENA, queridos colombianos, es de las entidades más organizadas que le están poniendo el pecho a las manifestaciones, a esta lucha por el contrato de aprendizaje con carácter laboral. Es una de las entidades que sinceramente me siento orgulloso de haber pertenecido y de las más amadas, de las más queridas en Colombia, y a la cual el uribismo, a la cual la oposición de este país, los gremios de la élite le tienen más miedo porque están muy, pero muy bien organizados y apoyan la consulta popular, apoyan la reforma laboral y apoyan esa pregunta, la pregunta sexta de la consulta popular, y es pues que debe existir un contrato de aprendizaje con carácter laboral para los aprendices del SENA. Es obvio, es una necesidad, queridos amigos, porque llevan años. A ver si ustedes no sabían, no sé, aquí les vamos a refrescar la memoria, pero el contrato de aprendizaje con carácter laboral existió por 43 años. Pero, oh sorpresa, en el año 2002, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con ayuda del gremio, de la élite empresarial de este país, acabaron con eso, queridos amigos. Lo acabaron, lo volvieron nada, y por eso los estudiantes del SENA deben trabajar prácticamente de forma gratuita a los empresarios de este país. Sí, esa es una realidad. A cosas como esta es que el uribismo, la oposición, le tiene miedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soy muy popular porque soy popular, trabajo sin parar por el bienestar de mi comunidad. Yo soy el colombiano que trabaja con sudor, el que se gana el sustento siempre de sol a sol. Miren, no hay entidad, vuelvo y repito, que más genere, pues no sé, sentimientos positivos como el SENA, porque está en todas y ayuda a muchos en este país, pero la lucha que se están dando en este momento es impresionante, ¿no? Y ya vimos cómo apoyan estas manifestaciones. SENA ahora. Es así como se vivió nuevamente la marcha de nuestros aprendices, pero esta vez desde diferentes regiones del país. ¿Por qué luchan ellos por un contrato laboral de aprendizaje digno? Vine aquí porque para mí es muy importante que como estudiantes nos empiecen a también emplear en las prácticas nuestro papel como empleados. Muchas empresas a través de los años nos han sobrecargado, no solo para los que estamos actualmente, sino para los futuros aprendices que vengan aquí, a lo que es el SENA, para que se den cuenta que aquí sí nos valoran. Estamos aquí manifestando por todos los derechos de los aprendices para tener un contrato laboral digno. Lo que queremos en nuestro contrato de aprendizaje es recuperar todas las prestaciones que por ley nos debería estar dando el Estado. Desde acá, en la Plaza de Bolívar, nuestros aprendices SENA demuestran que siguen siendo protagonistas de esta lucha.
Amigos, una cosa que hay que tener en cuenta, y es que los aprendices del SENA entienden perfectamente que esto no es un tema para Petro, ¿no? Que saben que Gustavo Petro está dando la pelea por ellos, ¿sí? Está impulsándose, está, mejor dicho, con toda contra los medios y los gremios y demás. Pero saben que Petro se va a ir, ¿sí? Se va a ir y pues los aprendices del SENA continúan en sus prácticas, vienen nuevos jóvenes, por lo tanto saben y se organizan de una forma que impresiona al país, ¿sí? Sabemos que el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, se está dando la pela con esta iniciativa de la consulta popular, ¿sí? Sabemos que va a ser historia donde logren conseguir revivir su artículo en la reforma laboral en la plenaria, porque falta un debate. Sabemos que lo tumbaron y es necesario, hombre, como en pleno siglo XXI, ¿sí? En pleno 2025, los aprendices del SENA los obligan, hombre, a trabajarle a otros gratis, teniendo incluso mayores quizás capacidades que otras personas. Aquí debo resaltar, hombre, la labor de Jorge Eduardo Londoño, del ministro de Trabajo, Sanguino, y de la comunidad del SENA, porque es ahora o nunca. Eso sí lo tengo clarísimo. O es con el gobierno Petro o se jodieron en los próximos años, porque la pela que se está dando Petro para esto, digamos, lo que está aguantando también el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, porque ya vimos que le cayeron. Ya hay publicaciones y le están sacando supuestos vainas laborales, que está entregando contratos y demás, preciso en plena discusión laboral, ¿no? Muy coincidente la situación. Pero sinceramente, o es ahora o no sé cuándo sea, mis queridos amigos, pero a los aprendices del SENA hay que apoyarlos. Mire esto que me parece muy importante, que saca, los sindicatos del SENA respecto a la cagada que hizo Angélica Lozano, ¿no? De peluquearles ahí el artículo que busca el tema del contrato laboral, ¿no? Y que está en la consulta popular, ¿no? La sexta pregunta. Ellos dicen algo que muchos desconocíamos, ¿sí? Muchos quizás pasamos por el SENA, pero no teníamos esa referencia, el contexto. Mire, dice, el carácter laboral del contrato de aprendizaje para aprendices SENA, en adelante le llamaremos CLCA, existió 43 años hasta 2002, de modo que no hablamos de algo nuevo. Y por cierto, ninguna empresa se quebró. Lo creó la ley 188 de 1959, ¿sí? ¿Qué pasó? Por presiones de los gremios, el gobierno Uribe en la ley 789 de 2002, artículo 30, elimina este contrato de aprendizaje con carácter laboral y degrada a los aprendices del SENA. Ya no son trabajadores, ahora son aprendices con auxilio de sostenimiento. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Nuestra experiencia de décadas en este tema nos enseñó que cuando el contrato laboral de los aprendices del SENA, que cuando hay pues este contrato laboral, el nivel de compromiso de las empresas con los aprendices SENA eleva sustancialmente. Se les asigna mayores responsabilidades, seguimiento más riguroso y el rendimiento es mayor. Asimismo, nuestra experiencia nos evidenció que al eliminar este contrato de los aprendices del SENA con carácter laboral, muchas empresas comenzaron a ver a los aprendices como mano de obra barata o toderos. Hemos encontrado aprendices en otras tareas, hasta haciendo aseo, no porque sea indigno, sino porque no fueron contratados para eso. Pero como son los aprendices del SENA, ¿qué más da? Y son los que más en algunas empresas trabajan. Por eso ellos dicen, mis derechos no son jugada política, contrato de aprendizaje laboral ya. Es el mensaje que están enviando, hombre, al Congreso para cuando cuando se dé esta discusión en el cuarto debate de la nueva reforma laboral. ¿Sí? Esta contrarreforma, queridos amigos, que prácticamente jodió a los aprendices del SENA. Por eso es que hay que luchar por el tema de la consulta popular.
de la pregunta que va incluida, que si estamos de acuerdo con que los aprendices del SENA, carajo, tengan, obvio, un contrato de aprendizaje con carácter laboral. Porque, mire, ellos dicen, durante 43 años, centenares de miles de aprendices SENA de estratos 1, 2 y 3 tuvieron un primer empleo formal, ¿sí? Supieron lo que significa tener salud, pensión, vacaciones y un salario digno. Fueron trabajadores formales, no practicantes, ¿sí? Yo repito, estoy en esta, no tengo conocimiento de qué pasa administrativamente en el SENA con lo que les sacan a relucir, los inventos, ¿sí? Eso no. Pero en esto, queridos amigos, estoy con toda con Jorge Eduardo Londoño, el director del SENA, porque por fin un tipo de estos no está en contra de la institución. Porque en algún momento existieron directores que les valía huevo este tema y menos se pusieron la 10 por ayudar a los aprendices del SENA, a los que hacen las prácticas para tener un contrato laboral. Y tenemos también a un ministro que está ahí en esa jugada y obviamente al presidente Gustavo Petro, que repito, es el tipo que se está dando la pela en este momento con los aprendices del SENA, que son quizás de lo más valioso que hay en este momento en este tema de la consulta popular, porque están con toda, ¿sí? Se están arriesgando quizás mucho, porque sabemos que en este país hay represalias contra los trabajadores, porque ellos son trabajadores al momento de hacer las prácticas, pero oh sorpresa, no les pagan, ¿sí? Y gracias pues también a Jorge Eduardo Londoño, al ministro Sanguino, que están ahí y que están haciendo algo para quienes los eligieron, porque muchos de estos jóvenes son mayores de edad, ya votaron, ¿sí? Y los que no son, pues son valiosa juventud, que son la fuerza laboral de este país, los próximos emprendedores, empresarios que van a manejar la política en Colombia y que por cosas de la vida y de Álvaro Uribe Vélez y los empresarios los jodieron en el año 2002 y ahora están luchando por la consulta popular y la reforma laboral. Y ya vimos con la última noticia del tema de cómo baja el desempleo en Colombia, que ese cuentico de que se va a acabar la oferta laboral para los aprendices del SENA si les dan un contrato con carácter laboral es puro cuento barato. Porque decían que si subía el salario mínimo, que si Petro iba a hacer esa locura de subir tanto el salario mínimo, se iba a acabar el empleo, iba a haber un desempleo impresionante. Y ya vimos que Petro hace historia. 8.8% baja el desempleo en el mes de abril, la más baja en los últimos 10 años para el tema anual y la más baja en los últimos, 23 años, en 2001. Mis queridos amigos, desde 2001 no se veía eso en un mes de abril. Impresionante. Ojo, la comparación esta está ridícula porque hoy en día hay más personas en el país. Somos más millones que en el año 2001. O sea, repito, ese cuentico se acabó. Ojalá esto... Hay que meter presión, queridos amigos. Hay que apoyar a los aprendices del SENA. Hay que apoyar al SENA, la entidad quizás más amada en este país, ¿sí? Para la clase media y trabajadora, para la gente humilde, para la gente que sabe el valor del trabajo. Hay que apoyar, hay que estar ahí pendientes y hay que impulsar también al director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, al ministro de Trabajo, al presidente Gustavo Petro, a los aprendices del SENA, y estar muy pendientes de lo que pasa en el Congreso, porque el último debate es donde hay que dar la lucha, y si no es ahí, es con la consulta popular, queridos amigos, es con la consulta popular, porque definitivamente estos pillos no quieren aflojarlos del Congreso. Así que ahí se las dejo, queridos amigos, porque definitivamente el SENA está haciendo un buen trabajo. Bye bye.